Saludos señoras y señores y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos honra con su presencia don Antonio Piñero, gaditano, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Eh, Cuesta presentar a don Antonio porque tiene un currículum que podríamos hacer un libro solo con ese currículum, pero debo decir que soy un lector de muchas de sus obras. Aquí en la biblioteca, pues no diré que las tengo todas porque sería una exageración, pero sí que me gustaría reseñar La aproximación al Jesús histórico de editorial Trota y un libro fantástico que es una traducción de los libros del Nuevo Testamento con el sello de Trota Editores también. Luego hay otro libro que me gustaría destacar por su interés, es uno que se llama Los cristianismos derrotados. Y hoy estamos aquí para hablar de su último libro de novela, que es Herodes el Grande. Don Antonio, bienvenido al Mundo por Montera. Bien, como tú tienes, me has dicho, la edición digital, ¿puedo presentar la carátula del libro que lo tengo aquí? Por supuesto, por supuesto. ¿Se ve bien? Sí, sí, Herodes el Grande, de José Luis Corral y Antonio Piñero. Sí, sí, Y sí, pone el mejor rey y el mayor asesino. exactamente. Es el gran rey de Israel de todos los tiempos. Bueno, pues Aquí esta, tenemos la portada en grande para que la gente vea el libro. Muy bien, pues bienvenido, don Antonio. Los micrófonos son suyos. no, nada, que te agradezco muchísimo, ¿no? Que un canal que va como un cohete a la estratosfera hayas escogido esto porque, sin duda alguna, cuando escribes algo es con el deseo de que los lectores te acojan, si no, no escribirías. O sea que agradecemos muchísimo este empuje. Yo creo que podríamos empezar por el origen de esta novela, que es un poco curioso. Esta novela la escribí yo en 1998, es decir, hace un montón de años, ¿no? Si estamos ya, pues, en el 25, ¿no? Pues 98, casi 27 años, y la escribí de un tirón, y era mi primera idea. Me pareció que era una cosa interesante escribir la historia de este personaje que a mí me llamaba siempre la atención. ¿Sabes por qué? Pues porque cuando lees la historia de Israel, y hay muchos libros, al hacer filología bíblica trilingüe caes en la cuenta de la importancia que tiene Herodes. Y se lo Claro, suelo decir a la gente. Le digo, tenemos sobre Herodes el Grande una información, en especial de los últimos años de su vida, que no tenemos de otros autores de la antigüedad, aunque sean reyes importantes. ¿Y por qué? Porque por suerte un historiador judío, pero muy querido por los cristianos, Flavio Josefo tuvo la suerte de que los cristianos, una vez que los judíos le llamaron traidor y que quisieron ya matarlo porque se pasó en la guerra judía del 66 al 70, se pasó a los romanos. No te quiero contar, ¿no? No te quiero contar lo que le pueden llamar a ese hombre y le siguen llamando hasta hoy. Pero los cristianos, al tratar del Israel del siglo I y al nombrar entre los profetas importantes que hubo desde la muerte de este Herodes, del que vamos a hablar hoy, hasta la guerra judía, nombró a Juan Bautista y a Jesús. De una manera, ese es un texto muy difícil. El testimonio se llama Testimonio Flaviano, testimonio de Flavio Josefo sobre Jesús, que ciertamente está interpolado por los cristianos en plan laudatorio. Probablemente el texto antiguo no era ni mucho menos laudatorio, sino todo lo contrario. Pero lo importante es que los cristianos cayeron en la cuenta que este Flavio Josefo hablaba de la Palestina del siglo I, y eso era muy interesante para encuadrar a Jesús. Bueno, pues yo me fijé al estudiar historia de Israel en este personaje. Y entonces era amigo
y lo soy todavía, aunque no tenemos tanto contacto, con un catedrático de historia del judaísmo que se llama Jacob Shavit en la Universidad de Tel Aviv, y yo le pregunté, oye, mira, fíjate la idea que tengo, pues escribir sobre Herodes el Grande, que esto tiene para una novela estupenda. ¿Puedes investigar qué es lo que habéis hecho los judíos? Y entonces este hombre, eh, cuyo currículum es impresionante, yo creo que podemos hacer una enciclopedia solo con el currículum de Javid, empezó a investigar y me escribió y me dijo, mira, sobre Herodes el Grande solo he encontrado 2 novelas en ruso, en el En siglo, ruso. sí, en ruso, en el Madre mía. siglo, en el siglo XIX, y yo creo que no ha leído nadie, ¿no? Y entonces dije yo, bueno, pues esta es la mía, y entonces yo tenía la fuente sobre todo del Imperio Romano en esa época, pues toda la historia romana, de Dion Casio, de Tito Livio y de otros autores, ¿no? Y tenía a Flavio Josefo. Y entonces intenté escribir eso y lo publiqué, bueno, no lo publiqué, lo envié a Planeta, Barcelona, en el 98 y quedó el tercero. Quedó el tercero, ¿eh? Sí, una cosa increíble. Quedó el tercero, a mí me pareció increíble. Entonces yo me llamaba el judío errante y esto es a la puerta de Damasco. Y entonces resulta que yo hice a ver, alguna gestión para que me llamaran a Barcelona a ver si lo podíamos publicar en Planeta. Pero a la persona que llevaba entonces Planeta Ficción no le gustó la novela y dijo que si la publicaban perderían dinero. Y dijo, oye, a mí no me gusta nada esta novela, bomba, y me dio una patada en cierto sitio y me tiró escaleras abajo, en plan. Vaya por Dios. Y entonces eso, bueno, pues lo dejó ahí lo dejé en un cajón. Entonces salió en una editorial pirata, pero no lo leyó nadie prácticamente. ¿Puede ser que fuera El trono maldito? No, eso viene después. El Ah, trono maldito fue más tarde. Pero vale, aparte, vale. esta es la anterior al trono maldito. Vale, Y vale, esto vale. es lo curioso. Yo he escrito 2 novelas y las 2 novelas solo. José Sí, Luis Corral ha intervenido después, que es lo bueno, que también lo explicaré. La primera novela es la que tú has enseñado hoy, Herodes el Grande. La segunda novela es el hijo de Herodes el Grande, uno de los hijos, Herodes Antipas, que es el que degolló a Juan Bautista. sí. Y claro, en esa novela sale Poncio Pilato y sale Jesús, etcétera. Vale, pero yo escribí la primera. Ahora, una vez que allí donde se publicó, pues me tomaron el pelo a mí y a otros, es decir, la, la editorial, que luego me di cuenta que no existía, me dijo que no había vendido ni un solo libro, o 2, Madre mía. así, y que cogía, fíjate, 32 cajas de libros y que me los enviaba a mi casa. Pues para que 32. viera que yo Bueno, no había vendido nada y el dinero que había perdido. Claro, esas 32 cajas de libros eran mentira, nunca llegaron. Pero bueno, fue una cosa terrible y lo dejé ahí. Y ya pasado el tiempo, yo como yo conocía a José Luis Corral y lo que me apasionaba de él, ahora sé que ha escrito, entonces habría escrito 20 novelas, ahora ha escrito 30 novelas históricas. Y claro. entonces yo no pensé en Herodes el Grande, sino que pensé en la continuación, porque a mí me parecía y me parece que es mejor. Y le dije, oye, José Luis, yo no tengo experiencia en esto de escribir novela histórica y tú has escrito aquí más de 20. Entonces, ¿no? Y él dice, envíamela, y le gustó. Y entonces lo que él hizo fue reformarla. Y esa novela se publicó en Planeta y se llamó El trono maldito. Vale, vale, vale. Pero es la segunda. Es decir, que ahora que se ha publicado la primera, un lector que nos oiga a ti, Manuel, y a mí, tendría Sí. que leer primero Herodes el Grande Y luego El trono y maldito. luego el trono maldito, porque la primera es del papá y la segunda es del hijito. Pero menudo papá y menudo hijito. O Vaya sea, par, vaya par. vaya par. Total, que entonces, lo bueno, mira, José Luis Corral tiene una cosa buenísima y es que cuando aprecia que hay una cosa así buena y tal, y además éramos amigos, se lo tomó muy en serio y la novela del trono maldito la rearregló
Bien, no es que añadieron mucho, que no añadió. Lo que hace José Luis Corral es sobre todo cortar, Ya, cortar, cortar y quitar cosas que están mal o que son, que no le gustan, lo que sea, ¿no? Y esto sobre todo es lo que ha hecho con lo de Herodes. Pero bueno, lo hizo también en el trono y fíjate, el trono maldito ha tenido poca propaganda, tampoco tuvo tanta. ¿Sabes por qué edición va? Hace menos de un mes. ¿no? Por la sexta edición. Bueno, pues no está mal para no tener mucha propaganda, publicidad. Nada, y ni yo tampoco hice mucha. Era boca a oreja. Por la sexta edición y además tiene una traducción francesa. Entonces, esta, la de que tú has comprado en digital, Sí, resulta que yo creo que se hicieron cerca de 10.000 ejemplares en la primera tirada que salió a finales de noviembre. ¿Tú quieres creer en febrero ya salió la primera reimpresión, es decir, la llamada segunda edición? pues, Es fantástico. pues muchas felicidades, porque desde luego ha sido todo, tiene un aire de vía crucis, ¿no? Toda esta cosa con lo de la editorial fallida y demás, o sea, tiene un aire un poco martirial, ¿no? Pero al final la cosa ha salido bien y vamos a dejar claro que deberían los lectores que quieran acercarse a esta obra, que lean primero Herodes el Grande y luego El Trono Maldito, para Muy bien, que quede Manuel. claro. Muy Que bien. quede Y luego, la figura de Herodes, ¿por qué es importante este hombre? Pues es importantísimo porque la vida lo situó en el reinado del último macabeo de la historia. Es decir, desde Judas Macabeo y su padre Matatías, allá en el 165 a.C., quedaba un macabeíto, así, que era un hombre que se llamaba Hircano II. Había habido antes, 70 años antes, 60, un Hircano primero, que fue un rey tremendo. Pero este Hircano II era un rey blandito y había sido puesto allí por Pompeyo, estamos en el año 60, 50 antes de Cristo, había sí, sido puesto allí por Pompeyo porque Pompeyo fue el primero que de alguna manera hizo de Israel un principado o un reino acólito de Roma. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo Roma? Estamos en el 50 antes de Cristo, que ya tenía un poderío impresionante, ¿no? sí, Aunque había sido derrotado en la batalla de Carras por los partos, es decir, lo mismo que los reyes persas, Jerjes, habían intentado invadir Grecia, y al final fueron derrotados, no la famosa, toda la batalla de Salamina y luego la batalla de Maratón, ¿no? Al final fueron derrotados, pues resulta que los partos, sucesores del imperio persa, si la gente viera un mapa del imperio romano en tiempo de Augusto, y eso lo puede ver en internet, verán que el imperio parto. ¿Eh? Vamos a imaginarnos esto así. Aquí está Roma, ¿no? Y aquí está el Imperio Parto. Pero el Imperio Parto resulta que se encuentra que tiene delante Arabia, Siria, Fenicia. No tiene salida al mar Mediterráneo. Entonces, ¿cuál ha sido la ilusión tanto de los persas como de los partos? Empujar a árabes, sirios, fenicios e israelitas y tirarlos al mar. claro. Así, sin más, y entrar ellos y quedarse con la salida al mar. Y entonces este hombre, el último rey macabeo, que se llamaba Hircano II, el puesto por Pompeyo, tenía un válido, VALIDO, que mucha gente no se acuerda del conde duque de Bueno, Olivares, ¿no? los reyes de España han tenido infinidad de válidos, el conde duque de Olivares, en fin, etcétera, ¿no? O El sea, duque de Lerma, de todos esos y tal. O sea, eran la mano derecha del rey. Y entonces este rey, que digo, se llamaba Hircano II, tenía como válido a
un señorín, un señor que se llamaba Antípatro, un nombre muy griego. Pero resulta que este individuo era idumeo. Si ahora miras Israel, cuando se acaba Judea, sigue Idumea y luego te encuentras con el desierto del Sinaí. Esa Edom y los madianitas eran, y los filisteos eran los grandes enemigos de Israel. En la Biblia, ¿no? Filisteos, Los edomitas, filisteos, sí. madianitas y todo eso. Bueno, pues entonces Hircano conquistó Edom. ¿Y sabes lo que hizo? Hircano por medio de Antípatro. Pues lo que hizo fue obligar a todos los idumeos varones a circuncidarse y si no los mataba. Las mujeres no, pues no se circuncidan. Bueno, total. Israel se quedó con Edom, Idumea. Y entonces Hircano II tenía como válido Antípatro. Y Antípatro era el padre de Herodes. Y este era un hombre fuerte, aguerrido, fuerte, súper inteligente y además un guerrero tremendo con gran potencia muscular y militar y además con una inteligencia asombrosa. Bueno, pero ¿qué ocurre? Pues que la gente del pueblo de Israel estaba molestísimo con Hircano, Hircano II por la sencilla razón que tenía como mano derecha de vez en cuando me entra un poquito de alergia, ¿sabes? Pero no te preocupes, a lo mejor estornudo y se me pasa. Bueno, Para nada. tenía como mano derecha un idumeo. Piensa tú, un judío que está gobernado por un idumeo, un judío que la mujer de ese idumeo es árabe, árabe de los nabateos. La gente ahora puede pensar en Petra de Aretas IV, que lo conoce mucha gente en Jordania, ¿no? Sí, Pues una hija de ese reino. Entonces, claro, no te quiero contar que el pueblo judío estaba contra Antípatro, pero lo malo fue que Antípatro tuvo este hijo, Herodes, y era tan bueno, que Hircano dijo, a este Herodes, aunque tenga 20 años y pico, lo voy a enviar a Galilea. ¿Por qué? Porque en Galilea hay muchos nacionalistas judíos que están protestando contra mí, Hircano II, porque yo no soy, a pesar de ser macabeo, pues soy un títere. claro. ¿Y sabes lo que hizo Herodes? Pues vamos, hizo una racia de una calibre tal con la gente, estos nacionalistas galileo-judíos, que eran esos defensores del Israel puro, los mató a todos. Y así comienza la novela, los mató a todos. Vamos, y los mató de una manera tremenda y mató a muchísimos. Entonces, Hircano II y Antípatro se pusieron muy contentos. Ahora bien, todos los judíos dijeron, este Antípatro tiene un hijo, Herodes, que es una mala bestia. Ha matado a un montón de gente en Galilea. Que venga aquí, que lo vamos a juzgar y lo vamos a condenar a muerte. Y ese es el principio de la novela, ¿no? Un hombre que, con una valentía inmensa, se enfrenta, siendo un joven, a gente y con un ejército, bueno, de galileos así, los paisanos galileos, los derrota y luego está a punto de que el gran Sanedrín en Jerusalén le corte la cabeza. Casi Entonces ya nada. casi nada. ¿Y sabes lo que pasó? Que Roma, que no era tonta, dijo, esta es la mía. Este es el hombre que necesitamos para poner en Israel para que nos frene a los partos. ¿Lo entiendes ahora? Sí, Si tú sí. tienes, tú te imaginas ahora Europa, exactamente ahora se puede comprender Ucrania y Rusia. Como Ucrania como Rusia liquide a Ucrania, se lanza contra Europa. Y siguiendo el plan de Putin de recuperar el antiguo imperio soviético, pues caerá sobre Moldavia al sur, ¿no?
caerá sobre Georgia si puede, y al norte, pues se querrá tragar. Oye, pero claramente a Finlandia y a Estonia, Letonia y a Lituania. Entonces, lo que hizo Roma fue fijarse en este sujeto y dijo, este es el que nos conviene aquí. Y así va la historia de Herodes. Luego resulta, no quiero destripar la novela, va pasando cosas como ciertos asesinatos y tal. Total, que Herodes es nombrado por Marco Antonio y por Octavio Augusto. Marco Antonio, el que fue amante de Cleopatra, y Augusto, el que fue, entonces se llamaba Octavio, ¿no? Todavía no era Sí. Augusto, y entonces eran los que mandaban. Augusto, bueno, vamos a llamarle Octavio, en Roma, mientras que Marco Antonio estaba en el Oriente. Y eso está muy bien, que pensaron los dos y dijeron, a este Herodes, para nosotros. Sí, Y sí. lo hicieron rey de Israel en el año 37, 38, 37. Ahora tú imagínate, ahora ponte en la piel de los judíos. Piensa ahora, Sí, ¿no? sí. Piensa ahora lo divertidas que son las relaciones entre los israelitas, ¿no? Cisjordania y Gaza. Divertidas relaciones, ¿no? Pues Hombre. en la antigüedad era igual. Entonces el pueblo judío decía, esto no puede ser. No podemos tragar que Roma nos haya impuesto a un rey cuya madre es árabe, nada menos, y Y cuyo que por lo padre, tanto no, y que por lo tanto no es un judío, es como un judío kosher, digamos, ¿no? así, Una madre. auténtico, ¿no? De pata Claro, negra, claro, pero claro, claro. era un hombre genial. Y entonces toda la novela lo que hace es narrar cómo este hombre, primero, aplaca a Galilea, cómo los judíos en fin, se encariñan con él. Viene primero la gran batalla en Roma, fue una guerra civil entre los que habían asesinado a Julio César, que eran Casio y Bruto, Sí, que Bruto era hijo adoptivo de César, Casio y correcto. Bruto, y los que lo defendían, que eran Marco Antonio y Octavio. Y tiene lugar una tremenda batalla en Filipos. Bueno, al final ganan Octavio y Marco Antonio. Bueno, pues ahora fíjate, este individuo, Herodes, que primero está a los mandos, Herodes está en el Oriente, Sí, repito, Marco Antonio y Octavio están en Roma, pero en el Oriente están mandando Casio y Bruto. Pues ahí tienes a un Herodes que sin quererlo se tiene que hacer partidario de Casio y Bruto. ¿Y qué pasó? Que en la batalla de Filipos, Marco Antonio y Augusto vencieron a Casio y Bruto. Y ahí tienes a Herodes, ya la primera, y ya todos los judíos se llevan la mano a la cabeza, pero de gozo, y dice, se acabó, a este me lo mata o Marco Antonio o Augusto. Pues no solo no lo mata, sino todo lo contrario. Y eso es para la novela, cómo este personaje va en Israel primero liquidándose a todos los enemigos. Hombre, porque si tú entras allí como rey y todo el pueblo está en contra, ya me dirás tú la cantidad de enemigas que tienes, ¿no? yo, Pues si me entonces, permites, Antonio, y siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero tu novela, vuestra novela, digamos, tiene tiene cierto aroma al Yo Claudio de Robert Graves. muy bien visto. No cierto Eh, aroma, no, te no, diré. no quería, porque las comparaciones siempre son detestables, pero en este caso me he atrevido a decírtelo porque a medida que uno va pasando las páginas, tiene esta cosa así de intriga, ¿no? Interesante, y que además con un fundamento histórico, porque no es una invención, digamos, no es una fábula, ¿no? Entonces, a mí me ha recordado mucho
Yo Claudio de Robert Graves, que he disfrutado muchísimo, ¿no? Entonces te lo quería decir. Pues tienes toda la razón. Pero voy a decirte una cosa. Hay mucha gente joven que no vio yo, Claudio. Los mayores en general vio la serie y le encantó. Mira, no nos podemos comparar, José Luis Corral y yo, con Robert Grace, porque Robert Grace era un poeta y un escritor estupendo. Pero, en honor a la verdad, cuando leas la novela completa, ¿eh? Lo verás. La materia dentro de un palacio, en las guerras, la interacción de los personajes, la materia prima es muchísimo mejor. La materia prima de Herodes que lo que tenía Robert Graves para construir Yo Claudio. Sí, sí. Es decir, esto en perfidia, traición, sexo, violencia, erotismo, guerra y todo, tiene mucho más material interesante que Yo Claudio. O sea, si Y hubiera el papel de las mujeres también, ¿no? Es también, interesante. Claro, claro, esto es interesante. Y yo, en mi caso, he leído las novelas de Robert Graves, no solamente yo, Claudio, y luego también vi la serie, no por edad, pero la vi luego en reposiciones, la famosa serie fabulosa de que se ve pues a Claudio haciéndose el tonto, ¿no? Pues para que no acabaran con él, ¿no? Es una novela, la tuya, la vuestra, la verdad es que me ha parecido que me ha recordado aquello, ¿no? Me ha recordado aquello por interesante y por cómo está planteada. Por cómo está planteada. Sí, sí. sí, sí, no, te doy toda la razón. Y Herodes ha sido calumniado por la historia, porque para los que hemos nacido en un mundo, digamos, de cultura cristiana, Herodes no es un desconocido, ¿no? Herodes es el de la matanza de los inocentes, que ya sabemos que la propia Iglesia, muchos estudiosos dicen que eso no pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la imagen que ha llegado de Herodes hasta nuestros días a nivel popular y la que tú conoces como estudioso y perito en la materia? pues mira, la imagen de el matón que acaba con los inocentes es, como tú has dicho muy bien, es una cosa no histórica, no está en Flavio Josefo, y además hubiera sido, imagínate, liquidarse a todos los niños menores de 2 años en Belén, que es la ciudad de David. Bueno, habría habido una insurrección y desde luego no está en Flavio Josefo. Y además, segundo, la matanza de los inocentes está dentro del capítulo 2 de Mateo, Evangelio de Mateo, que si tú lo lees bien, verás que es totalmente legendario, leyenda pura. Bueno, en este libro, en este Nuevo Testamento, se pone como que es un añadido posterior, ¿no? O Sí, sea, y es leyenda. Y mm, entonces tú dices, pobre Herodes, si él supiera que le iban a adjudicar. adjudicar él, con lo malísimo que había sido, y a la verdad que liquidó a un montón de gente que le iban a juzgar por una matanza que no hizo, pues a lo mejor se hubiera tirado de los pelos. Y hoy lo conocemos por eso. Por Y eso es infanticida, por claro, infanticida. por un infanticida. Pero lo que pasa es que la matanza de los inocentes había corrido ya los siglos. Probablemente se escribe en torno al año 100 o más. Y hacía más de 100 años que Herodes había muerto. Pero la fama de bruto y de malvado era tan grande que había recorrido 100 años hasta llegar a la matanza de los inocentes. Por eso te digo yo que la novela es ciertamente ideal desde el punto de vista, es ideal desde el punto de vista para conocer a un personaje que creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos. Y es verdad que gracias a que es un rey oriental, era señor de Horca y caudillo, Horca y espada, vamos, o sea que podía cortar el cuello a quien quiera. Se fue liquidando lentamente a todos sus enemigos, pero lo bueno de la novela es cómo se ve, cómo consigue salir de todas las trampas que le va tendiendo
los acontecimientos. Como dije antes, ¿quiénes le protegen? Caso y Bruto son derrotados. Luego viene Marco Antonio. Pues claro, qué más remedio que ser amigo de Marco Antonio. Pero ya eso es una proeza. Porque Marco Antonio le podía haber dicho a Herodes, tú has ayudado a Bruto y Casio, te corto el cuello. Logró que no le cortaran el cuello. Luego Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, eso es otra. Esta novela tiene toda la relación entre, entre Herodes y Cleopatra que Flavio Josefo la pinta en pocos rasgos, ¿no? Pero que se puede reconstruir muy bien. Es fantástico cómo este hombre lidia, es decir, torea a Corea, Cleopatra. Corea. Torea a Cleopatra. Si se hubiera dejado, hubiera entrado al trapo, no hubiera durado ni 24 horas, porque lo hubiera matado Marco Antonio, pero jamás entró al trapo. Entonces, toda en la novela está, a mí me parece que es una parte espléndida, ¿no? Bueno, no puedo decirlo, porque No. no puedo ser juez y parte, pero a mí me No, no, parece, pero tampoco adelantemos para que la gente, pues, lo pueda leer, ¿no? Pero ¿no? pero tiene momentos, hasta donde yo he leído, pues muy interesantes, muy culmen, ¿no? O sea, tiene momentos muy Pero va uno detrás de otro. sí, De verdad, esos momentos culmen son 5 o 6. sí, Y luego, como tú decías antes, el papel de las mujeres. ahí voy, sí, sí. Porque, por ejemplo, en Yo, Claudio vemos a Livia, que es una gran protagonista, ¿no? La mujer de Augusto, que quiere que sea su hijo, ¿no? Tiberio, y es una intriga, ¿no? Intriga por todos lados y consigue que maten a todo el mundo. Pero aquí vemos ya una cosa muy rocambolesca y elaborada, ¿no? O sea, lo que debía ser aquella corte no está mal, ¿eh? Debía ser No una está cueva, mal. una cueva de víboras. Nudo de víboras, como Sí, diría André Malraux, me parece, ¿no? Que era nudo sí, de víboras. No, pues es que resulta que la cuestión de Herodes también todo lo que es esa acción que tú dices con las mujeres, la perfidia de unos y de otros y la actuación del rey en medio de sus enemigos, se desarrolla en un palacio. Es decir, lo mismo que yo, Claudio, que se desarrolla parte en un palacio. Las cosas de la guerra las puede contar alguien o algo así, pero todo se desarrolla en un palacio y es fantástico cómo asedian al personaje Herodes, ¿no? Y cómo él va quitándolos de en medio uno a otro. Y como las mujeres son las que vencen. Aquí no vamos a destripar nada, pero no, Livia también tiene su papel aquí en esta novela, ya lo verás al final, sobre todo como Livia nunca fue amiga de Herodes. Livia no, no, captó a Herodes mejor que Octavio Augusto. Es decir, la mujer fue mucho más lista. Cayó en la cuenta de quién era el individuo y le decían, bueno, ten cuidado con este, ¿no? Mientras que Octavio Augusto, pues, más bien, se aprovechaba de él. Bueno, pues lo que yo te diría, es muy interesante ver cómo en un palacio, como en un palacio, precisamente por vivir toda una familia enorme en un palacio, hay que tener en cuenta que Herodes tuvo 9 mujeres y un montón de hijos. sí, Pues al sí. transcurrir, como decía, toda la cosa en un palacio, es también emocionante ver las intrigas palaciegas y cómo se traicionan unos a otros. Es Oye, una cosa. de dónde sacaban el tiempo, don Antonio? 9 mujeres, intrigas, guerras. Estos hombres eran, vamos, prodigiosos, ¿eh? Porque el tiempo es el que es, ¿no? Y tenían tiempo para tener 9 mujeres, hijos, intrigar, guerrear, bueno, de todo, de todo. Bueno, hay que tener en cuenta que Herodes empezó muy jovencito. Ya, ya. O sea, que tuvo casi 50 años para hacer eso que tú dices. Sí, sí. Y claro, se encontró con un poder omnímodo. Ten en cuenta que es un príncipe oriental, de horca y cuchillo, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y Sí. entonces puede hacer prácticamente lo que quiera. Es decir, hay un individuo que está aquí en tu palacio, te ha hecho una faena y tú puedes decir que lo degüellen en mi presencia.
y van y lo matan en tu presencia, le pegan un tajo, llega allí un centurión con una espada, le mete un tajo y lo Y aquí mata no ha allí pasado mismo. nada. Sí, sí. No, y no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces lo interesante en la novela yo veo es esa acción. Yo le he dicho a José Luis Corral, ¿no? Que yo, vamos, le entregué lo mío y lo que su labor es espléndida en el sentido que cogió la tijera y empezó flash, 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 a cortar, ¿no? Cortó aquí, cortó allá, abrevió la novela y le dio la intriga pues muy parecida como tenía yo Claudio. Es más, también los personajes yo creo que están bien dibujados psicológicamente. Luego, hay de todo. O sea, es una novela erótica en parte, sin duda alguna, ¿no? Hay trama palaciega en cantidad en la que se intentan engañar unos a otros y cómo van cayendo algunos y otros salen triunfantes. Y hay, ante todo, la figura de un hombre que quizás visto desde la parte psiquiátrica actual, a lo mejor era un paranoico, ¿no? O a lo mejor, Probablemente. probablemente, o a lo mejor tenía complejo de persecución, pero a mí me Es lo, parece es lo que le iba a decir, manía persecutoria, alguna cosa de estas, sí, probablemente. pero es que a la verdad su trono estuvo en peligro desde el primer día. Es decir, había un montón de judíos que se habrían juramentado, no todos tenían la valentía de hacerlo, pero vamos, se habrían juramentado para matarlo. Imagínate tú qué vida es esta. Sí, sí, una vida intensa y la verdad es que da para estar siempre, dormir con un ojo abierto, ¿no? Como poco. ¿Y sabes lo que me ha gustado a mí? A mí lo que me ha gustado en lo de esto de la novela que finalmente recortó y remodeló José Luis Corral, ¿no? Que yo le di el material y él vio que era larguísimo y que había que cortar un montón de cosas y tal, pues, ¿sabes lo que me gusta? Que sin que yo lo haya preguntado, sin yo preguntarlo, sino de una manera espontánea, me digan algunos, oye, pues estoy leyendo tu novela y resulta que yo tengo que levantarme a las 6:30 de la mañana, estaba leyendo por la noche y digo, ¿qué hago? ¿Me duermo o leo un capítulo más? Y digo, voy a leer un capítulo más. Eso me ha gustado mucho. Por eso quiere decir que les había enganchado, ¿no? Claro, claro. Yo creo que la Sí, no, novela no, no, tiene ese toque de novela que te deja con ganas de saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Y luego, ¿cómo crees que afecta a esta idea porque claro, hablar de Herodes es un poco hablar de la cultura popular, de la infancia, ¿no? En Occidente, ¿no? Sobre todo, de lo que es los pesebres, la Navidad, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo cree que esto afecta a estas cuestiones? Porque mucha gente dirá, ostras, esto no es lo que me habían pintado, ¿no? Esto puede pasar también. ya, pero tú crees que, sí, que yo le digo ahora a alguien que está interesado en la novela histórica, que en la novela de Herodes no va a aparecer la matanza de los inocentes, porque no nos parece que fuera histórico, ¿pero tú crees que eso le va a preocupar? No, 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 en absoluto, en absoluto. Pero los que intenten averiguar un poco más después de leer la novela sobre quién fue Herodes de verdad, porque esto puede pasar, ¿no? Uno lee una novela, le gusta y quiere profundizar más. Entonces, por ejemplo, puede comprarse, pues, no sé, un Nuevo Testamento o una cosa de este tipo, ¿no? Pues donde explique cosas analizadas ya con otro rigor, ¿no? Libros más académicos, más ensayos, ¿no? Pues esto puede tener alguna repercusión. Bueno, pues tú sabes lo que yo opino, que si alguien ahora toma una vida de Herodes, hay una muy grande, yo no sé si está traducida en español, pero es muy grande, de tener unas 800 páginas, que no es una novela, no, no, es una vida de Herodes, es un ensayo, ¿no? De Abraham Shalit, SH
A-L-I-T, Abraham Shalit, pues verá que esta novela en su núcleo es históricamente fiel. Es decir, que lo que se cuenta se acerca mucho a la verdad y que lo que rellenan los autores es sobre todo esos entresijos que en la historia antigua no te lo cuentan todo, ¿no? No, claro. Muchas veces una historia de un individuo que aparece en la corte de Herodes pues es un esqueleto de historia, ¿no? Sí. Entonces tú lo arreglas y rellenas ese esqueleto con carne. Sí. Pero para rellenarlo con carne tienes que haberte leído muchísimo sobre Herodes para no meter la pata, es decir, no hacer un anacronismo, claro, ¿no? Claro. Tienes que haber leído la historia de Roma, pues no puedes meter la pata con Marco Antonio, con Octavio Augusto luego, con Bruto y Casio, no puedes meter la pata con Cleopatra VII y todo lo que ocurrió. Todo eso tienes que informarte muy bien. Y entonces verás que en esta novela las líneas generales son históricas. No, no, sin duda. Yo hablaba que, claro, lo que ha llegado de Herodes a la cultura popular no es histórico. Entonces, claro, allá pues mucha gente se puede quedar como un poco. Esto pasa muchas veces con sus libros, ¿no? Como la aproximación al Jesús histórico, etcétera, pues que la gente que ve las cosas desde un punto de vista más confesional, ¿no? Pues lo encuentre, o sea, se encuentre un poco descolocada, ¿no? Esto pasa, ¿no? Y bueno, creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Pues que no es una, lo confesional aquí, pues no cabe, ¿no? Porque aunque esté en el Evangelio. Hombre, claro, en el Evangelio está la matanza, pero no olvidemos que esto es una novela histórica y Sí, al ser una novela histórica, es histórica sí, pero también es novela. Es claro. decir, que tiene que agradar mezclando lo histórico de tal manera que la gente se sienta pues placenteramente agradada con lo que lee. Entonces, Disfrute leyendo la novela, por supuesto, claro. bueno, pues y eso yo creo que es importante, ¿no? Yo no creo de verdad que a la gente le importe mucho lo de la matanza de los inocentes. De todos modos, para situar al personaje, sí lo hemos puesto al principio, ¿eh? Al principio sí que está la cita Sí. de Mateo de la matanza de los inocentes, aunque la matanza no aparezca en la novela. Eso no creo que sea destriparlo, ¿no? No, No, a mí no me lo parece, pero sí yo conozco a personas que por el tema confesional y porque está en el Evangelio, porque es palabra de Dios, pues les parezca que bueno, que este tipo de aproximación a Herodes, pues que bueno, en fin, siempre te encuentras, ¿no? Con ¿qué le bueno, voy a pues es posible. Pero si hubiéramos, vamos a ver, dime. No, yo acepto el guante que tú me echas. Vamos a ver. Si yo o José Luis Corral, al final de esta novela, hubiéramos puesto, aderezándola un poco, la matanza de los inocentes, no hubiera pasado nada, porque encaja bien con la crueldad del personaje, pero ¿no? ya no sería histórica. Pero ya habríamos inventado algo que no tiene un fundamento histórico. Es que no somos nosotros. Es que ahora, mira, creo que esto sí que es conveniente decirlo. La Iglesia misma, no la protestante, que hace tiempo que va un poquito más adelantada, pero la Iglesia misma católica ahora dice que esa historia de la matanza de los inocentes y los Reyes Magos no es historia verdadera. ¿Sabes cómo la llaman? Historia teológica. Sí, lo hemos comentado antes, hace un rato en el programa, ya lo he dicho, ¿no? Que la propia Iglesia dice que no fue tal, no es una cosa histórica. En concreto, la Comisión Pontificia para la lectura de los textos sagrados y demás, que lo reconocen así. Pero es un poco más a nivel popular, ¿no? Que la gente, ¿qué le voy a contar? Usted ha tenido muchísimos enfrentamientos pues, con este tipo de fanáticos protestantes en la América de habla hispana, pues que se cabrean
leen el Jesús, aproximación al Jesús histórico y demás, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, creo que lo que le estoy diciendo, ¿no? Más que nada es que usted lo que hace es intentar hacer una novela, pero desde la verdad histórica, ¿no? Pues sí, pues sí. Y en ese sentido, yo estoy contento. Debo decirlo, que si alguien me preguntara, bueno, ¿está usted satisfecho? Pues sí. Y sobre todo que gracias a José Luis, ¿no? Se ha podado la novela que hubiera resultado mucho más lenta, mucho más lírica en otro aspecto, se ha puesto el lenguaje un poco más moderno, porque yo intenté poner un lenguaje más arcaico, ¿eh? O Sí, sea que la misma, hombre, el lenguaje más arcaico sería del siglo XVI o XVII, español, ¿no? Pero ese arcaísmo te llevaría un poquito al pasado. Bueno, pues entonces eso se ha, se ha cambiado y se ha transformado en lo que nos parece que en el siglo XXI puede atraer más a las gentes en general, que es una novela de acción. es de Es una acción, sí, novela sí. de acción y de intriga. Y de intriga. Sí, sí, ¿Eh? en esto totalmente de acuerdo y además una novela muy interesante que desde aquí yo recomiendo vivamente a los espectadores que que se hagan con un ejemplar y la lean, porque van a pasar un rato estupendo y además se van a enterar de cosas pues que no son parte del acervo popular, ¿no? Porque es, digamos que don Antonio los ha sacado de la academia y nos lo ha puesto en forma de novela para que podamos enterarnos un poco más de quién fue este Herodes el Grande. Bueno, pues sabes una cosa que sería también, es interesante si, por ejemplo, eh, la edición, esta es interesante que pone mapas al principio. La edición de ediciones B, Penguin, Sí, está muy bien hecha. ¿Eh? Tanto la encuadernación como la carátula y la faja, todo eso está muy bien hecha y creo que resume muy bien. Pero la editora, Clara Rasero, me ha parecido muy inteligente porque ha puesto mapa de Israel, mapa del Imperio Romano, algunas mapas de Jerusalén y del templo y del palacio de Herodes. De tal manera, y también de la familia de Herodes y de los personajes. el árbol genealógico, ¿no? Mira, ya vino el estornudo que me Jesús. ocurre muchas veces. Bueno, pues entonces eso está muy bien lo que ha hecho la editorial. Y luego al final también pone qué obras hemos consultado los autores de historia de Roma y del Israel del tiempo para que el que quiera pueda Pueda contrastar, ¿no? revisarlo. Sí, sí. Pueda decir, a ver si estos dos son unos sinvergüenzas que No, han hombre, hecho no. lo que no No, creo. Pero no, no, bueno, no, no. tienen la posibilidad porque les decimos al final claramente cuáles son nuestras fuentes y lo que hacemos. Muy Ahora, bien. ¿sabes una cosa? Sí, dígame. Eh, a mí me da un poco de pena que la novela se quede solo en castellano. Quizás los franceses lo traduzcan, pero para que toda esta trama sea, como tú decías, una serie como la de Yo, Claudio, es necesario que se traduzca al inglés. Si Sí. no, se morirá. Porque si lo cogen los ingleses, enseguida captan y se acuerdan de Yo, Claudio, y probablemente intentarían hacer si no una peli, a lo Una mejor serie. una serie, porque yo creo que la novela les da todos los elementos para un guión. ¿Eh? Sin Ahora, duda. si nos quedamos solo en el español, yo creo que estamos perdidos.
Bueno, pues a ver la editorial, a ver que se mueva, ¿no? Y que podamos ver, pues, una edición en inglés y que pueda llegar a Estados Unidos, a Inglaterra, que estos están más, acostumbrados, ¿no? A ver el filón, ¿no? De estas historias, pues, de cara a una serie, ¿no? Que esto que ahora está tan de moda, ¿no? Para poder hacer una serie sobre la cuestión. Y sí que hay a mi juicio también coincido con usted que está que se dan los elementos para poder hacer una serie de intriga la más entretenida, ¿no? Y bien hecha. Yo lo creo, sí. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues entonces realmente yo creo que hemos dicho bastante de Sí, Herodes, ¿no? lo que yo no y lo que ya que tengo el placer de tener de que esté aquí, no puedo dejar de preguntar en qué está trabajando don Antonio Piñero ahora, porque usted nunca deja de trabajar. Después de una cosa viene la otra. Es verdad, me conoces bien. Yo, a la verdad, siempre dije, eso me lo dijo una amiga en no sé qué fiesta que estábamos juntos y estábamos hablando. Y me comentaba también esto. Y entonces comentó esta amiga que es médico y dijo, los que somos mayores somos en ocasiones como una peonza. Si giramos, nos mantenemos de pie. Como dejemos de girar, plaf, Ya, nos caemos. Y entonces yo me lo he tomado muy así. Y lo que tú dices es cierto. Y yo le decía a mi mujer, no, bueno, cuando ya sea más mayor y tal y cual, voy a ver si, no sé, me lo tomo con más calma. Es posible que a lo mejor me lo tomo algún día con un poco más de calma, pero yo creo que voy a morir con las botas puestas. Y por tanto, siempre, yo lo que tengo es ahora planes para trabajar 10 años, como poco. Y entonces lo primero que intento, lo que voy a sacar, y esto gracias a Trota también, que es mi editora fundamental, por ejemplo, sí, la BAC o EDAF han sido también otras editoras básicas en otros libros, pero en estos últimos Trota ha sido muy básico porque va a sacar un libro sobre la gnosis, G-N-O la gnosis, sí, 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 la sí. gnosis, es decir, el conocimiento. Y el título es este, Gnosis, conocimiento de lo oculto. Así, en grande. Y luego el subtítulo es La gnosis judía y cristiana, antigua se sobreentiende, explicada por sus textos. Y entonces lo que el libro ya está terminado, está maquetado. Lo que hay que hacer es corregir las pruebas y a ver si Sí, sale en abril. Y lo que vamos a hacer es probablemente una especie de preventa, quizás si hay tiempo, ¿no? Para yo irme a Madrid y firmar los ejemplares, lo mismo que firmé de los del libro este gordo del Nuevo Testamento. Bien, y entonces, ¿qué es lo que yo he pretendido? Bueno, pues primero explicar qué es la gnosis en general. O antes, mejor, hay mucha gente en el mundo que son, o mucha gente, bueno, algunos que son especialistas en la gnosis. Es decir, conocen bien latín, griego, hebreo y tienen que saber copto. Copto, es decir, la lengua de los faraones, porque hay muchos textos gnósticos que se han transmitido solo en traducción copta. Desde luego, latín, griego y copto, como poco. Y siriaco, que también hay otros textos en siriaco. Bueno, pues entonces la gnosis resulta que para explicar un libro al pueblo, los que son especialistas están en las alturas. ¿Me explico? Están ahí arriba sí. investigando y el manuscrito y ahora esto y ahora interpreto aquí este pasaje y tal y cual. Están muy elevados y no se les ocurre explicar la gnosis para el pueblo. Hombre, un pueblo totalmente sencillo no puede ser porque a lo mejor no lo entendería, pero por alguien con una cultura mediana y Sí, que sepa, yo no sé cómo no caen en la cuenta estos sabios, que hay muchísima gente en nuestro alrededor que dice que son gnósticos. Por ejemplo,
teósofos, espiritistas, misteriósofos, New Age y todo eso, toda esa gente. Masones también. Bueno, en parte, pero sobre todo los que están reviviendo el catarismo y todo Sí, esto, todas ¿no? estas cosas. Sí, estas corrientes neocátaras y sí, Sí. sí. Y entonces uno dice, pues mire usted, fantástico, porque ahora va a tener usted la oportunidad de que alguien le intente explicar el mundo en el que nace, las ideas generales de la gnosis, las ideas generales. Luego, cómo se va desarrollando y de qué fuentes va viviendo, qué entiende un gnóstico por el conocimiento, es la gnosis, que es oculto, que es reservado a unos pocos, cómo se define a sí mismo el gnóstico y luego lo importante es que el sistema gnóstico antiguo, el primer libro gnóstico está en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Juan. San Juan, sí, sí, sí. Sí, que tiene gran parte de gnosis. Y también Pablo en parte. Entonces, cuando tú caes en la cuenta que esa gnosis ha influido en el Nuevo Testamento, te puede interesar ver qué es lo que dijeron los gnósticos antiguos y explicado, como yo te digo, esos fundamentos que tienen 60 o 70 páginas para que la gente se entere cuando ya ha visto, digamos, la historia en globo, luego ya paso a casi 700 textos y primero los ordeno por 122 capitulitos pequeños. Hay un capítulo que solo tiene un texto, pero va desarrollando primero qué es la idea de Dios, según los gnósticos. Luego, cómo Dios se expande y crea su corte, que es el pleroma o el pleroma, también sin acento, ¿no? Que es la plenitud de la divinidad. Luego, cómo ese Dios se proyecta y esa divinidad, por un sistema un poco curioso, crea el universo. O sea, tenemos primero doctrina sobre Dios, luego la creación del universo, que es la cosmología. Finalmente, tercero, dentro del universo, la creación del hombre. Cuarto, cómo el hombre, que es gnóstico y que tiene una revelación especial de que su espíritu es casi consustancial, o diríamos que sin casi, consustancial con la divinidad, y no se siente ciudadano de este mundo, ¿cómo puede escaparse? Que es la doctrina de la salvación. Luego, al final, si hay, ¿cómo va a acabar este mundo? Que es la cárcel de mi espíritu, que es eso divino que tengo yo, el fin del mundo, que también se habla del culto y de la liturgia. Bueno, pues todo eso, cuando se va explicando con los textos, yo lo que hago es, cada texto, por dentro, le añado palabras o paréntesis porque los antiguos dicen este, ese, y no especifican el sujeto, para que ¿A se qué se vea refiere? Sí, a sí, qué sí, se refiere con toda esa actitud. claro. Y luego, terminado el texto, la mayoría no son muy grandes, viene una explicación de qué quiere decir el texto. Porque si yo Fantástico. tomo a uno de la calle, cualquiera, aunque sea un hombre culto, y le leo algún texto gnóstico, le pregunto, bueno, ¿has entendido todas las palabras? Y dice, bueno, casi todas. A lo mejor hay 3 o 4 que no. A ver, te las explico, pumba, y se las explico. Vale, te lo leo otra vez. Vale, termina. Y le pregunto, ¿qué ha dicho? Abrirá la boca y los ojos y muchas veces no sabrá qué decirme qué ha dicho el texto. Y está en español. Claro, claro. Entonces, yo al final pongo una explicación de lo que dice el texto. Y así hasta cerca de 700 textos. Claro, O porque sea, son textos que sin una explicación lo entienden aquellos que o se da por sobreentendido que el otro ya entiende lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, eso es. Muy, necesita claro, claro.
Sí, 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 sí. Pues bueno, espero que salga pronto y espero que nos vuelva a honrar con su presencia cuando tenga que presentar ese libro para poder hablarlo en El Mundo por Montera, que será un placer, ¿eh? Bueno, pues yo te lo agradezco mucho porque yo tengo mucha ilusión en este texto de la gnosis, conocimiento del oculto, porque te aseguro, sincerísimamente, explicar la gnosis es difícil, difícil, difícil. Y a mí me ha dejado turulato. Y hacer los índices, y hacer un índice analítico para que tú puedas encontrar un término, ¿no? El demiurgo, y yo te explique qué es lo que es, me ha dejado casi cao. Un día tendría que hacer usted un libro sobre cuántas horas tiene el día de don Antonio Piñero para poder Vaya, para poder pues yo te lo entender. puedo decir ahora. Yo intento levantarme a las 6:30 e intento dejar de trabajar a las 6:30. Ya, Y el resto, hombre, pues tengo que atender mucho a correos, que a claro, veces son decenas y decenas diariamente. Tengo que escribir en los medios. Tengo que atender también o a ti o a otros en entrevistas. Es decir, no tengo todo el tiempo para leer y claro. escribir. Se Por te eso van 2 que horas o más al día a veces en atender todas esas cosas. Pero claro. yo intento eso, intento trabajar todo lo que pueda, siempre con un fin. Como tengas un plan, va a ser muy difícil que la peonza deje de girar. Exacto, es lo que le iba a decir, la peonza, sobre todo lo de la peonza, que la peonza se mueva, eso es lo importante, A girar. a girar, a girar. Pues, muchas gracias, don Antonio, por haber querido estar en El Mundo por Montera, ha sido todo un honor y esperamos, que vuelva a honrarnos con su presencia para volver a hablar de otras cosas y del próximo libro que está ya, en el horno, digamos, ya a punto A punto de de salir. salir, a ver, que yo ya te repito, tengo mucha, mucha ilusión puesta en este libro porque me ha costado muchísimo, Un tema tan fascinante como lo es la muchísimo. gnosis y tan desconocido y tan malentendido en muchas ocasiones. Y nada, recomendar la lectura del libro de Herodes el Grande. Ahora en la casilla de descripción de este programa pondremos el enlace para poder adquirirlo. Y nada, gracias, don Antonio, por haber querido estar con nosotros. Bueno, Manuel, yo soy el que agradezco muchísimo porque la gente que os sigue son muchas y por lo tanto, pues el participar en un programa como el tuyo expande mi voz, pues de una manera que sería imposible si estuviera en una clase en la universidad, ¿no? Donde tienes allí a 20 gatos ahí que a veces no llegan, ¿no? Que a lo mejor se aburren con lo que dices los 20 gatos. Pues ya sabe que aquí tiene y tendrá su casa. Y a Bueno, pues gracias, ustedes, Manuel. muchas Sí, gracias. sí. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes y hasta pronto.